Hace muchos años, cuando los jóvenes intentábamos estudiar ciencias de la conducta, psiquiatría, por ejemplo, los maestros nos hablaban de temperamento, carácter y personalidad como aquellos aspectos de los seres humanos que interesaba estudiar. Y nos hacían una comparación. El temperamento es como el cimiento, el sitio donde vamos a construir una casa. Si los cimientos o el sitio son firmes, ese temperamento va a ser un temperamento recio, un temperamento sólido. Un ejemplo, la Ciudad de México. Construcciones hermosísimas, pero hechas sobre un terreno que antes fue el lago de Texcoco. O simplemente hechas sobre donde fueron los canales que atravesaron la Gran Tenochtitlan durante siglos, pues obviamente el terreno, un terreno fangoso, puede hacer que colapse cualquier construcción que se haga sobre él. Así es el temperamento. Si nacemos con un temperamento frágil o sin bases sólidas, sin una estructura y sin una carga genética saludable, nuestro carácter va a ser un carácter endeble. Nos decían los maestros, todo lo que se construye ahí arriba, dependiendo de los materiales, que podían ser como los ladrillos, y dependiendo de quién ponga los ladrillos, los padres, el maestro de obra, los albañiles, o el diseño, que sea hecho por un ingeniero o por un arquitecto, van a hacer que ese temperamento y lo que se construye arriba determine lo que en ser humano llamamos carácter, y en una construcción llamaremos estructura, una estructura firme, sólida, durable, que nos va a proteger. Y por último, nos decían los profesores, lo que queda alrededor de esa estructura hecha sobre un terreno, con un buen material y con un buen arquitecto, un buen ingeniero y un buen maestro de obras, lo que cubre o cómo lo vamos a pintar o a decorar es lo que está alrededor y se llama personalidad. Personalidad es una palabra que viene de peri, alrededor de, como periférico, perímetro, y somatos o soma, cuerpo. Personalidad es lo que está alrededor del cuerpo. Incluso la palabra perisoma, de origen griego, que es el origen de personalidad, también denominaba a las máscaras que se usaban en el teatro griego clásico. La máscara de la comedia, ustedes la ven con una sonrisa, la máscara de la tragedia, con las comisuras hacia abajo, y que los histriones, los actores del teatro griego, usaban indistintamente según el melodrama, el drama o la comedia. Se ponían su máscara de la comedia o su máscara de la tragedia. Entonces, personalidad es algo que está por fuera, que está alrededor del cuerpo, que está alrededor de la estructura real, del carácter y del temperamento. Es lo superficial. Por eso es muy difícil entender lo que se llama trastornos de la personalidad, porque son trastornos de la conducta más superficial de los seres humanos. Y hay uno, son muchos trastornos de personalidad, pero hay uno, el trastorno que llamamos límite o limítrofe de la personalidad, borderline en inglés. Borderline significa frontera, fronterizo, donde aparece con mucha frecuencia la depresión. Pero una depresión porque la persona que padece, valga la redundancia, un trastorno de personalidad límite, nunca está satisfecha con sus afectos y tiende constantemente, por su incapacidad para tener afectos sólidos y no cambiantes, a deprimirse y hablar frecuentemente de depresión o de ideas suicidas. Muchas veces lo intentan. Las personas con un trastorno límite se cortan, se hacen daño, se golpean cuando están irritados, se pueden golpear la cabeza, pueden hacer pseudo intentos suicidas y claro, a veces se les pasa la mano y podían llegar a un suicidio. No esperar una persona así. Este es el trastorno que más vemos los médicos en personas que llegan a decir que tienen una depresión y no es cierto. Tenemos que ser muy precisos, vamos a hablar concretamente
en algún momento dado de cuáles son los síntomas de este trastorno de personalidad tan frecuente y que sin ningún acto de misoginia ni mucho menos parece ser más frecuente en el género femenino que el masculino. Pero si usted es un varón, no está exento de presentarlo. Si usted tiene dificultades en sus relaciones personales y piensa que lo quieren y al otro día que no, o que adora y admira a una persona y al otro día lo odia y se deprime bajo esas circunstancias, cuidado, señor o joven, usted también puede tener un trastorno límite de la personalidad, no una depresión.